En este quinto capítulo continuamos conociendo nuestra amada iglesia. Veamos cuál es el origen de los edificios para el culto cristiano. Los misterios cristianos no están ligados a un lugar determinado como ocurría por el ejemplo en el culto judío del templo de Jerusalén. Los sacramentos pueden ser administrados en cualquier sitio e incluso la misa también puede llegarse el caso de ser celebrada en la habitación de una casa particular, en un barco o al aire libre. Esta era la razón de que a los ojos de los gentiles los cristianos fueran atei. No hemos de traducir esta palabra como ateos, porque si los gentiles quisieran decir que los cristianos no creían en ningún Dios, sería así, ateis, sino porque transmiten ellos esta palabra que somos sin culto. Arnovio escribe hacia el año 300. Ante todo, nos acusáis de impiedad porque ni edificamos templos ni erigimos imágenes divinas ni disponemos de altares. Cuando Arnovio decía esto, hacía ya mucho tiempo que había basílicas, muchas basílicas cristianas por doquier. El templo pagano jamás fue un lugar de reunión de una comunidad. Los cristianos necesitaban desde el principio locales en los que pudieran reunirse los creyentes. De momento se utilizaron casas particulares. Es natural que en una misma casa se usara siempre la misma habitación y que pronto apareciera esta equipada de los utensilios apropiados como atriles y barandas para el coro, sin que arquitectónicamente podamos precisar cuándo ese local dejó de ser una habitación y empezó a ser una iglesia. Un cuarto o una casa semejante podía ser luego reformada y provista de columnas y arcadas, de modo que aún exteriormente pudiera ser identificada como iglesia. En Roma tenemos varios templos de basílicas surgidas de la construcción de casas particulares reformadas en diversos periodos, como San Clemente, San Martín de los Montes, Santos Juan y Pablo, pero al mismo tiempo se erigían edificios expresamente dedicados a servir de lugares de culto. Todo esto nada tiene que ver con las persecuciones. No hay que pensar, pongamos por caso que durante las persecuciones los cristianos se hubieran construido o refugiado en casas particulares y solo hubieran empezado a construir basílicas después del año 313. Eusebio atestigua que en la segunda mitad del siglo III en muchas ciudades se edificaron basílicas de una planta en Dura Europos, Mesopotamia. Se ha excavado una basílica cristiana muy pequeña por lo demás, que fue construida antes del año 230. Por otra parte, se sabe de viviendas que fueron transformadas en iglesias aún mucho después del año 313. Muchos
Gustan de imaginarse que durante las persecuciones los cristianos se reunían en las catacumbas para celebrar allí el oficio divino. La misa en las catacumbas es en efecto una de las piezas principales de la antihistórica imagen de los primitivos tiempos de los mártires, que una especie de romanticismo cristiano se ha complacido en crear. La práctica de los cementerios subterráneos no era general ni mucho menos. Es difícil imaginar un lugar menos adecuado como local de reunión que las catacumbas romanas. Apenas hay en ellas un espacio donde puedan apretujarse un centenar de personas. La seguridad en las catacumbas no era mayor, antes bien menor que en las iglesias urbanas. Los cementerios eran conocidos del público y de la policía, lo cual no era siempre el caso con los lugares de culto establecidos en casas particulares. Aparte de todo esto, la antigüedad no nos ha transmitido una sola noticia fidedigna de celebración de una misa en las catacumbas, mientras que abundan los datos referentes a las iglesias de la ciudad. Solo en el siglo IV, cuando se levantan las basílicas cementariales, Santa Inés, San Lorenzo y otras, se celebró en ellas regularmente el culto divino, pero no bajo tierra. Es, sin embargo, muy posible que el oficio de los difuntos, con inclusión de la misa, fuera celebrado en la proximidad del sepulcro y por tanto también bajo tierra, aunque no tenemos de ello ningún indicio fidedigno. El incremento de la solemnidad litúrgica. Los antiguos cristianos gustaban de adornar los locales que servían para el culto divino. Las paredes eran cubiertas con tapices policromados, cuando no con mosaicos y pinturas, como se hizo habitual en época posterior. Si la basílica tenía filas de columnas, se colgaban también entre estas cortinas de vivos colores, lámparas ornamentales colgadas del techo y toda clase de adornos metálicos completaban el embellecimiento del local. Los antiguos cristianos lo eran todo menos puristas en cuestiones de estilo, y cada idea nada falsa de lo que era una basílica pale- paleocristiana que una restauración moderna fiel al estilo, o sea, lo más desnuda posible. En cambio, en los actos litúrgicos propiamente dichos, faltaba casi por completo en los primeros siglos lo que hoy asociamos con el concepto de ceremonial y pompa litúrgica. Antes del siglo V no se sabe nada en absoluto acerca de cánticos en el sentido de melodías. En cambio, el recitado alterno es muy antiguo. La forma primitiva consistía en que el recitador pronunciaba los versículos del salmo, y a cada verso o versículo la comunidad contestaba con un refrán siempre idéntico.
como en nuestras letanías. En Antioquía se usaba en el siglo IV y acaso aún más temprano el llamado canto antifonal. Los hombres pronunciaban en el coro un versículo y las mujeres y los niños repetían el mismo versículo una octava más alto. En la música griega, antífona significa la octava y de ahí el nombre de este canto. San Ambrosio introdujo esta forma en Milán a fines del siglo IV y San Juan Crisóstomo hizo lo mismo en Constantinopla. El órgano no aparece todavía en la Edad Media. Los cristianos sentían al principio repugnancia contra el uso del incienso, pues les recordaba demasiado el culto pagano. En el siglo IV encontramos ya en las iglesias braseros instalados para llenar de incienso el local. La práctica de incensar el altar y determinados objetos y personas no empieza sino hasta el siglo XI. Los fieles gustaban de que el servicio divino estuviera bien iluminado, pero preferían las lámparas de aceite a los cirios, pues también estos le recordaban el culto pagano. Sin embargo, los cirios y las velas se generalizaron a partir del siglo IV. En cambio, los cirios encendidos en el altar no aparecen sino hasta el siglo XI o XII. La diferencia más destacada entre el ritual primitivo y el posterior acaso sea la falta de toda vestidura litúrgica. Todavía en el año 403, los adversarios de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, reprochaban a este como signo de vanidad el hecho de que para celebrar los oficios se pusiera ropas de fiesta especiales. El primer indicio seguro de una vestidura litúrgica en Occidente lo tenemos en un concilio de Narbona en el año 589. Las prescripciones sobre las distintas piezas de la vestidura litúrgica no empiezan hasta la época carolingia. En la antigüedad no se conocían las campanas. Las campanas del altar aparecen en el siglo XII. La sobriedad y la sencillez por razones estéticas de estilo, por el contrario, hacían cuanto estaba de su mano para dar una forma solemne al servicio divino. No hay que olvidar, empero, que los presupuestos psicológicos eran completamente distintos a los de hoy. Los hombres antiguos eran mucho más sencillos que nosotros. De ahí que los actos más simples les impresionaban mucho más de lo que podemos imaginar. Un gesto simbólico, un ademán, la entrega y recepción de un objeto, la imposición de manos, el ósculo de la paz, todo esto surtía efecto sobre su espíritu, un efecto inmediato, mientras que nosotros necesitamos primero desarrollar un subrayar y subrayar su sentido. Ante todo, el hombre antiguo poseía una sensibilidad
mucho mayor para la simple palabra hablada. La educación entera se concentraba con gran unilateralidad sobre el hablar y el oír, escuchar discursos durante horas enteras. Era un auténtico goce para un público antiguo. Se comprende, pues, que los primitivos cristianos acompañaran los sermones con sonoras muestras de aplauso y sermones, por cierto, que al leerlos nos parecen a menudo fríos y artificiosos, y no solo eso, sino que la simple lectura de un texto sagrado era capaz de producir en su ánimo la impresión más profunda. Poseemos una descripción del servicio divino en Jerusalén de fines del siglo IV, en la que se nos cuenta cómo la simple lectura del relato de la pasión sin aditamentos dramáticos alguno hacía deshacerse en sollozos a los fieles, y al llegar a la traición de Judas, la concurrencia entera prorrumpía en gritos de indignación. Y ténganse en cuenta que la lectura ni siquiera se hacía en su lengua materna, sino en griego, que la mayoría solo entendía imperfectamente, por lo que en la iglesia debía haber intérpretes que iban traduciendo los textos. La vivacidad y frecuencia de las lecturas hacían que muchos cristianos, incluso niños, conocieran de memoria los textos sagrados, pero ello no producía embotamiento, sino al contrario, aumentaba el afán de entender y de atender los sermones de los padres de la iglesia, que a veces no consisten en otra cosa que en un surcido de textos escriturarios, y que tan fatigosos nos parecen a nosotros, proporcionaban entonces el más vivo placer a los fieles, siempre ávidos de escuchar a los oradores. Hoy no podemos alcanzar de lejos los mismos resultados con todos los recursos de nuestra técnica de la lectura y de la oración en voz alta. El bautismo. En los primeros tiempos los apóstoles admiraban el bautismo sin preparación especial alguna, pero ya San Pablo parece no haber bautizado siempre enseguida. Una de Corintios 1:14. En el siglo segundo encontramos ya en Justino la observancia de un periodo regular de preparación con instrucción doctrinal, ayunos y oraciones. En Tertuliano aparece el término catecúmeno. En Hipólito, a principios del siglo III, hallamos los escrutinios, el examen de los candidatos al bautismo sobre su manera de vivir. Las personas que ejercían la profesión considerada incompatible con la fe cristiana, como actores o gladiadores, eran rechazados o excluidos temporalmente. En cambio, por doquier hallamos testimonios de que se bautizaba también a los niños. En el siglo IV, pasada ya la sangrienta época de las persecuciones, se implantó en las familias cristianas la mala costumbre de aplazar en lo posible la recepción del bautismo. Ello obedecía a dos causas. Desde Constantino los cristianos tenían acceso
a todos los cargos y situaciones, pero a pesar de ello la vida civil y pública estaba aún tan impregnada de paganismo que lo más cómodo era no ser cristiano del todo, sino solo a medias. De ahí que muchas personas, sobre todo las pertenecientes a clases superiores, quedaban toda la vida en la condición de catecúmenos y solo se hacían bautizar en peligro de muerte. La otra causa era la creciente severidad de la práctica penitencial, puesto que el bautismo operaba la remisión de los pecados. Mucha gente aplazaba hasta haber dejado atrás cuando menos los descarríos de la juventud. Jamás nos asombramos bastante de que esta escandalosa perversión dejara indiferentes o poco menos a los pastores de almas, a los más celosos y clarividentes. El abuso penetraba hasta en las familias más piadosas. San Basilio, San Crisóstomo y San Agustín, a pesar de la santidad de sus respectivas madres, fueron todos bautizados cuando eran ya adultos, siendo un niño. San Agustín, con ocasión de una grave enfermedad, pidió con insistencia el bautismo, pero Santa Mónica creyó más prudente aguardar todavía un poco. San Ambrosio no había sido aún bautizado cuando fue elegido obispo. La epigrafía nos ofrece un gran número de ejemplos de sepulturas de catecúmenos, tanto niños como mayores. Sin embargo, este abuso tenía también su lado bueno. El bautismo producía una profunda impresión sobre los que lo recibían en edad adulta. La Iglesia coayudaba a ello, dando un realce especial al periodo de preparación propiamente dicho, así como a las ceremonias bautismales. El que quería ser bautizado por Pascua, que era el tiempo más habitual para ello, debía declararlo al empezar el periodo de ayuno. Luego debía asistir diariamente a los rezos, bendiciones y exorcismos que se celebraban en la iglesia y sobre todo a las lecciones catequéticas dadas por el obispo en persona. Venían a ser, por decirlo así, como ejercicios espirituales, venían a ser el bautismo, un gran ejercicio también de 40 días. El bautismo se administraba con extremada solemnidad. Las ceremonias duraban toda la noche, desde el sábado santo al domingo de Pascua. En las grandes ciudades, las procesiones nocturnas de la catedral al baptisterio y viceversa, en las que el clero entero acompañaba a los numerosos bautizados. En el año 404 fueron estos en Constantinopla en número de 3000 con sus respectivos padrinos. Debieron de ser altamente impresionantes. También en la noche de Pascua recibían los neófitos la confirmación y por primera vez la comunión. Durante toda la semana de Pascua venían obligados a visitar diariamente la iglesia y lo hacían con las blancas vestiduras que habían revestido
en el acto de bautismo hasta el domingo albis, llamado aún hoy en algunos países domingo blanco. Durante estos 8 días seguían las instrucciones catequísticas que ahora versaban especialmente sobre la Eucaristía, de la que no se hablaba antes del bautismo. Pero esto no era sino una especie de iniciación ritual en los misterios, pues no cabe pensar que unas personas adultas crecidas en un ambiente totalmente cristiano no supieran absolutamente nada de la Eucaristía. A esta solemne forma del bautismo usada en el siglo IV debemos algunos de los más valiosos escritos patrísticos, como las catequesis de San Cirilo de Jerusalén y de San Ambrosio. Así, no cabe dudar de que el aplazamiento del bautismo tuvo también consecuencias beneficiosas. Tenemos aquí un fenómeno comparable al del excesivo aplazamiento de la comunión de los niños usual en el siglo XIX. También esto constituía un positivo abuso al que puso fin el celo pastoral de Pío X. No puede negarse, empero, que en ninguna época se compartió a los niños una preparación más seria y a fondo para la primera comunión como en el siglo XIX. La práctica de la caridad en la antigua iglesia. Como la cosa más natural del mundo, los apóstoles atendieron desde el primer día al servicio de los menesterosos. Lo consideraron sin más como una de las funciones propias de su ministerio. De todos modos, el deber primero y principal era la predicación de la fe, y como el rápido crecimiento de la comunidad de Jerusalén no le permitía a los apóstoles atender a las dos cosas, eligieron unos auxiliares, los 7 diáconos, para que se cuidaran de los pobres sin que por ello abandonaran del todo el servicio de estos. Esta concepción se mantuvo durante toda la antigüedad cristiana. El obispo tiene a su cargo el cuidado de los menesterosos de la comunidad hasta el extremo de que no puede hablarse de caridad individual, o al menos de una iniciativa privada en este campo. La didascalia que es como la ordenanza eclesiástica en el siglo III, opina que con la práctica de las limosnas privadas se hace un agravio al obispo, dando a entender que éste no se cuida de los pobres, y si llega a oído de un fiel la existencia de un caso de necesidad, debe comunicarlo al obispo y hacer donativos a través de éste. Por su parte, el obispo no debe proceder como si diera las limosnas de su propio caudal, sino que ha de informar a los pobres de las personas a quien deben en último término la ayuda percibida. Por consiguiente, cuando los escritores antiguos nos hablan de gentes piadosas que distribuían su patrimonio entre los pobres, en general debemos entender que lo entregaron al fondo benéfico de la iglesia. Los matriculari. Los pobres que recibían un sustento regular de la iglesia se llamaban matricularil.
porque estaban inscritos en la matrícula en griego canon de la iglesia. A menudo se les llama viudas y huérfanos porque estas eran las categorías tradicionales, pero había también otras clases, ancianos sin recursos, como dice Tertuliano, o los que habían perdido su hacienda por efecto de una desgracia, por ejemplo, un naufragio, y de un modo especial los que en tiempos de persecución habían caído en la miseria por causa de su firmeza en la fe. Sabemos por un pasaje de Hipólito que hacia el año 190 la Iglesia romana guardaba una relación completa de los confesores que habían sido condenados a trabajos forzados en Cerdeña y les mandaba regularmente subsidios. En el año 251 la Iglesia romana tenía 1500 pobres matriculados, y escribe el Papa Cornelio que los recursos disponibles alcanzaban para ayudar a todos. La Calia recomienda que los huérfanos sean confiados a familias cristianas y que éstas les hagan aprender un oficio. La versión griega posterior, o sea, las llamadas constituciones apostólicas, establecen para el servicio de los pobres este razonable principio: a los capaces de trabajar, procúrenseles trabajo; caridad solo a los que ya no puedan trabajar. A las viudas se les empleaba a veces para hacer faenas en la iglesia, ayudar en los servicios de beneficencia. A estas se las llamaba en Oriente diaconisas. A partir del siglo IV se erigieron edificios especiales para los pobres matriculados, asilos, orfanatos, como también albergues para los cristianos que viajaban provistos de cartas de comunión. Tales edificios, con sus talleres y corrales, solían formar un complejo arquitectónico junto con la catedral y las viviendas del obispo y de los clérigos. En las excavaciones, sus restos dan a veces la impresión de constituir como una pequeña ciudad. Los pobres matricularias debían ser naturalmente cristianos. Por lo demás, sin embargo, no se establecían grandes diferencias en la distribución de limosnas. Tertuliano se burla a su manera típica de los gentiles que se quejan de que disminuyan las rentas de sus templos a causa del gran número de gente que se hace cristiana. Solo esto nos faltaba, dice Tertuliano, bastante nos dan para hacer los mendigos paganos, para que podamos también atender a las necesidades de los dioses. Juliano el apóstata encontraba indecoroso que los pobres gentiles recibieran subsidios de los cristianos. Por lo demás, los antiguos cristianos no practicaban la caridad como medio de propagar de propaganda, y mucho menos por temor de las defecciones y otros motivos análogos. En una carta a otro obispo, San Cipriano explica el caso planteado por un pobre. Se trataba de un hombre
que para hacerse cristiano debía dejar un oficio pecaminoso y él afirmaba que no le quedaba ningún otro recurso para vivir. Cipriano se declara dispuesto a admitirlo entre sus pobres matricularios, pero el hombre debería conformarse con eso. No puede esperar que le pasemos un salario para que deje de pecar, pues no es de nosotros a quien presta un servicio, sino a sí mismo. La obtención de recursos pecuniarios se ha intentado calcular lo que debía gastar anualmente la Iglesia romana para mantener a sus 1.500 matriculados, amén de unos 150 clérigos. Verdad es que las subsistencias eran en la antigüedad mucho más baratas relativamente que ahora, incluso en tiempos normales, pero en cambio había otras cosas, sobre todo las telas, que eran mucho más caras. La Iglesia romana debió disponer de algo así como 25.000 dólares anuales, y esto en el peor momento de las persecuciones. Además, las grandes iglesias como Roma o Cartago disponían siempre de medios para acudir en socorro de otras iglesias necesitadas. ¿De dónde procedían todos estos recursos? En primer lugar, de las colectas regulares en las iglesias, de las bolsas petitorias. Dice Tertuliano que cada uno da cada vez al mes o cuando puede o quiere, si es que quiere alguna vez y si puede, pues a nadie se le obliga. Además, los clérigos superiores solían transferir su patrimonio privado a la iglesia, la cual se encargaba en cambio de su manutención. Así los jardines de San Cipriano, probablemente olivares, viñedos, pasaron a manos de la iglesia de Cartago cuando Cipriano fue elevado a la sede episcopal. Tuvo que volver a administrar sus antiguos bienes. Más tarde, se dictaron disposiciones legales sobre los patrimonios de los clérigos. No faltaban además las donaciones especiales de cristianos acomodados e incluso gentiles, a veces también de magistrados bien intencionados. La didascalia se ocupa a fondo de la cuestión de si procede admitir estos donativos de los malos. Se tiene en todo caso la impresión de que las iglesias, sobre todo en las grandes ciudades, estaban siempre provistas de recursos pecuniarios. En el siglo XI, cuando Marción ingresó en el clero romano, aportó como de costumbre su patrimonio. Cuando más tarde fue condenado y excomulgado como hereje, se le devolvieron sus 200.000 tercios. En la época post-constantiniana, las iglesias recibieron subsidios oficiales, cuando menos en las grandes ciudades, donde ellas constituían las únicas instituciones de beneficencia existentes. Demos una ojeada sobre la cura de almas en la antigüedad. Considerado en conjunto el éxito obtenido por la Iglesia en la cura de almas durante los primeros siglos,
fue extraordinario. Quizá no lo fue en el sentido en que quien quieren entender algunos apologetas llevados por un exceso de celo, sosteniendo que la humanidad se volvió esencialmente mejor gracias a la aparición del cristianismo en el mundo. Si al decir mejor pretendemos indicar una elevación del nivel medio de la estadística moral o un avance de la cultura, entonces nos será difícil demostrar que la iglesia haya conseguido mejorar el mundo, al menos en la antigüedad. Pero tampoco era esta su misión. La misión de la iglesia es indicar al individuo y el mayor número posible de hombres el camino que ha de llevarlo a su salvación sobrenatural, el camino del cielo. Esto sí lo ha logrado y en una medida asombrosa, sobre todo si se tienen en cuenta las resistencias que para ello tuvo que vencer. La iglesia no solo consiguió en un breve tiempo llenar en sentido geográfico el ámbito cultural en que había nacido, sino que además penetró en todas las clases de la sociedad de entonces. Es un trabajo apasionante, a la vez que instructivo, estudiar las inscripciones de las catacumbas romanas o las demás fuentes monumentales para hacer el recuento de las profesiones civiles desempeñadas por los primitivos cristianos. Allí encontramos al Vir Clarissimus, que siendo prefecto de la ciudad, recibió en el año 359 el bautismo en su lecho de muerte. Magistrados urbanos, administradores de almacenes y escribas, esclavos, libertos y funcionarios imperiales, algunos de los cuales ocupaban cargos de confianza como aquel Marco Aurelio Présenes, que actuó de administrador de la caja privada imperial bajo 5 emperadores distintos, desde Marco Aurelio a Caracalla, y murió en el año 217. Sexto Julio Africano era bibliotecario en el Panteón bajo Alejandro Severo. Vienen luego un gran número de abogados y médicos, entre ellos un veterinario, soldados y oficiales de todos los cuerpos posibles, artesanos, industriales y comerciantes, herreros, curtidores, canteros, pintores, escultores en marfil, un pastillarius droguero, un dulciarius confitero, un peluquero, un minero, que al decir en su epitafio había trabajado en todos los cementerios, evidentemente como técnico en excavaciones, jardineros, hortelanos, entre ellos la vieja Poyecla, que tenía un huerto en la Vía Nova, modistas, cederos y finalmente el matrimonio Cucumio y Victoria, encargados de la guardarropa en las termas de Caracalla. A esto hay que añadir los epitafios referentes a niños, a veces conmovedores, y finalmente en el clero entero, desde los papas, los lectores
Las lápidas sepulcrales van desde las costosas placas de mármol cuidadosamente cinceladas hasta los bárbaros garabatos de personas que apenas sabían escribir. A toda esta gran variedad de gentes que acabaron siendo millones, hizo la iglesia objeto de atenciones y de su cuidado pastoral, haciéndoles posible el terminar su vida in pace en la comunidad de los santos. No todos fueron santos en vida, nada más falso que aquella exagerada idea de la santidad de la iglesia primitiva tan decantada en siglos posteriores por improvisados reformadores interesados en demostrar cuán degenerada estaba la iglesia. Lo justo es decir que en sus primeros siglos la iglesia tuvo que afrontar un difícil combate en el campo pastoral y que no todo fueron éxitos ni muchísimos menos. En los trigales de la antigüedad, la cizaña crecía en la misma abundancia que en épocas posteriores. La iglesia no fue nunca capaz de retener en su seno a todos los que un día se habían exiliado en ella. Ya el pagano Plinio nos dice a principios del siglo XI que en sus investigaciones judiciales ha encontrado cristianos que hacía años e incluso decenios que habían dejado de participar en la vida eclesiástica. Vicios los hubo siempre entre los cristianos. Los celosos obispos de la antigüedad jamás se sentían contentos de sus ovejas. San Cipriano, San Gregorio Taumaturgo, San Juan Crisóstomo hablaban exactamente en los mismos términos que nuestros predicadores de Cuaresma y de misión. La lucha contra las representaciones inmorales, el teatro y el circo era tan enconada y tan poco fructífera como la que hoy se libra contra el cine corruptor. Podemos dar por seguro que la vida religiosa en la actualidad no había aún alcanzado una cultura que excluyera la posibilidad de un posterior progreso. Le faltaban todavía muchas cosas que más tarde parecieron obvias y de suyo evidentes. Faltaban conceptos teológicos claros y, lo que es peor, una idea clara del magisterio eclesiástico. De ahí el constante pulular de herejías y cismas que solo daños podían aportar a la vida religiosa. Los recursos de la cura de almas adolecían de muchas imperfecciones. Las iglesias eran demasiado pequeñas, poco numerosas, el servicio divino era demasiado largo y poco frecuente. En la misma piedad se echa de menos un cierto calor, el respeto ante lo que es santo y sagrado era todo lo grande que pudiera desearse, pero no es raro que al leer las mejores obras de los padres de la iglesia sintamos emanar de sus páginas algo así como una corriente de aire gélido. La antigüedad no poseía todavía ningún San Bernardo, ni un Francisco de Asís o un San Buenaventura, ninguna Gertrudis y ningún Enrique Suso, ningún Francisco de Sales
y ninguna Teresa de Jesús. No se conocía aún la amorosa meditación sobre la pasión de Cristo, la devoción al Santísimo Sacramento del altar. Muy amplios eran los campos que quedaban aquí por cultivar. Desde sus primeros tiempos la Iglesia ha realizado progresos en todas las esferas, progresos asombrosos. No podía ser de otro modo, pero ello no le impide cultivar con agradecido amor el recuerdo de aquellos primeros siglos que fueron los de su juventud y también los de su época heroica. Continuamos con las persecuciones.